la semblanza que lees, la verdad que pues todo es exagerado, y que no se crean. Aquí estoy trabajando mucho en RH y particularmente en la transformación de nuestra empresa, una empresa que nació en el 1906, pues hace un siglo, y seguimos con una foto pues positiva sobre el futuro después de una multitud de desafíos en nuestra historia. Y la más reciente, pues el desafío de la pandemia, que la pandemia para nosotros fue, o inició, diría, porque todavía no fue, inició pues, pues con una perspectiva catastrófica, y en esa perspectiva catastrófica pues ha salido lo que consideramos una ruta crítica hacia el futuro que pensamos que pues estamos cimentando el próximo periodo de 100 años. Entonces lo que pienso hacer hoy es dar una repasadita de Cemex para los que no nos conocen tan bien, para los que nos conocen, pues como dicen en inglés, bear with me, y después hablar ya pues bueno, ya pasó el momento del desafío, sí, muy fuerte. Ahora ya pues es un mal conocido. Y bueno, ¿y ahora qué? Ahora cómo hacemos? ¿Cómo hacemos permanente lo que hemos aprendido y cómo resolvemos lo que está pendiente por atender? Y finalmente, a mis colegas de RH en la llamada, pues unas conclusiones con recomendaciones. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle de Cemex, pero sí algunos puntos particulares. La primera es que pues tenemos cerca de 43,000 empleados. Aquí dice 41, pero ya es un poco caducado la hoja. Nuestro negocio es en tres líneas de producto principal, que es el cemento, como saben, el concreto, que son las ollas como la que ves en esta foto. Esa olla pues le caben aproximadamente 8 metros, por no decir un número más exacto, y pues vendemos a casi 50 millones de dólares, perdón, 50 millones de metros cúbicos por año. Se pueden imaginar cuántos viajes es eso. Es una empresa absolutamente de logística. Y finalmente somos una empresa minera con más de 200 canteras en diferentes partes del país. Y el agregado lo movemos generalmente en camiones pues entre 40 o 60 toneladas en un full, y ahí pueden ver que pues movemos 133 millones de toneladas. Entonces, somos una empresa de productos, pero más que nada una empresa de movilidad. Y finalmente, y esto tiene algo que ver con la pandemia, pues tenemos oficinas por todos lados, lo cual retó mucho el esfuerzo de la empresa de mantener sanos a nuestra gente. Tenemos pues un grupo de oficinas 90 en el mundo con más de 50 empleados. Ahí pues son 7,000 de los 40,000 empleados, y después una multitud de oficinas pequeñas. Tenemos un modelo de negocio, y no pienso entrar en el modelo solo en una parte, que es pues en el modelo pues obviamente hay un propósito y una misión con su estrategia y las prioridades estratégicas. Pero hay un modelo operativo, y el modelo operativo fue muy retador en el momento de la pandemia. El modelo operativo nuestro le decimos el Replication Model, que el Replication Model intenta replicar prácticas globales y después ajustar en lo necesario a una tropicalización local, y de esa manera poder operar a Cemex como si fuera una sola empresa y poder capturar beneficios de nuestra escala. Y lo menciono porque el Operating Model obliga que el rol mío, por ejemplo, de recursos humanos, es un rol global, y coordino con los RHs en toda la empresa para atender a esos 40 y pico mil plus empleados, lo cual requiere mucha colaboración. Y esa colaboración se vio muy golpeada al principio de la pandemia,
el cual nos empujó no solo a resolver esa colaboración, pero también a resolver esa colaboración en el contexto de nuestro modelo. Y de eso hablaremos un poco en la presentación. Finalmente, tengo 2 puntos más de Cemex, y es que la pandemia nos encontró ya en un proceso de transformación digital. La transformación digital de Cemex está orientada a transformar la experiencia del cliente cuando compra. Y pues para hacer eso, tenemos una multitud de cambios en la empresa en 3 pilares. Pues por supuesto la tecnología, nuestros procesos y la gente. O sea, los 3 están en un proceso de transición, pero lo menciono porque nuestra plataforma tecnológica, por esta iniciativa, ya estaba en un proceso de evolución, y la gran parte de nuestra plataforma ya estaba en la nube, lo cual lo pudimos apalancar muchísimo en poder atender la pandemia y atender un nuevo esquema de trabajar post pandemia. También a través de la herramienta Cemex Go, que es una plataforma de punta a punta, le decimos Quote to Cash, donde conecta a nuestro cliente a Cemex. Eso ya estaba instalado previo al 2020 y nos permitió una conectividad con nuestros clientes pues fantástica. Y eso, por supuesto, apoyó mucho la construcción del futuro de la empresa ya post pandemia. Y el último, como parte de esa transformación digital, del punto de vista de gente, que casi no se ve, pero es este cuadro que ves aquí. Este cuadro es los cambios en capacidades de la gente y en nuestra cultura, o sea, la manera que trabajamos. O sea, por ejemplo, previo a la pandemia, ya nosotros en el tema comercial ya estábamos trabajando en formato ágil, ¿no? Con equipos Scrum, atendiendo funcionalidades y retos de los clientes, con una priorización, un backlog de actividades que estaban llevándose a cabo de acuerdo al impacto a la experiencia del cliente. La empresa ya había desarrollado esquemas muy efectivos de hacer user engagement, de entender qué estaba pasando con nuestros productos, con nuestros clientes, con la experiencia de sus clientes contra el mundo nuestro, lo cual también facilitó mucho utilizar estas herramientas y estas capacidades en el ambiente de la pandemia. Y esto, lo último que diría aquí es que este tema, cuando nació hace ya casi 5 años, pues ya había una cultura que venía evolucionándose digital, y ya había en diferentes áreas, particularmente en tecnología y en el área que toca hacia nuestro ecosistema externo, un talento que pues pudimos palancar para diferentes cosas de enfrentar el hub. Entonces, durante la presentación de hoy les voy a hacer varios puntos que espero que se recuerden, ¿no? Entonces, uno de estos es este tema de la cultura y las capacidades de la organización. Cuando uno instala una plataforma y una manera de trabajar digital, es apalancable para una multitud de cosas, lo cual te hace más ágil y por supuesto mucho más rápido en poder hacer cambios y ajustes en tu estrategia de acuerdo a los desafíos que te encuentras, y facilita mucho esos cambios. Entonces, ahora voy a un poco de la pandemia, ¿no? Para nosotros la pandemia, pues, o sea, cuando uno mira para atrás, o sea, híjole, sufrimos mucho. O sea, tenemos más de 50 de nuestros compañeros fallecieron hasta la fecha, causado por la pandemia. De verdad hemos vivido la tragedia del COVID muy de cerca.
y al mismo tiempo hemos observado a una empresa que ha crecido muy rápida en temas que pues por muchos años hemos tenido adentro de nuestro alcance, pero no hemos tenido la voluntad de aprovechar. Y lo que es el segundo punto, que le voy a hacer un examen aquí al final, el segundo punto es, uh, estoy hablando por Alberto de Armas y por CEMEX, pero tendemos a anclarnos a algo que conocemos y ver posibilidades en el futuro versus ese frame o esa ancla. Y lo que ocurrió con la pandemia, o lo que ocurre con la pandemia, fue tan disruptiva que permitió ver el futuro sin ese ancla hacia el pasado. Y creo que eso es una capacidad que esperamos que no solo tenerla muy presente, pero estar seguro que nos retamos siempre a tratar de anclar no en el presente, sino en las posibilidades del futuro. Y eso es lo que intentaré explicarles ahorita. Lo primero es, de un día para otro, hubo una transformación en la manera que trabajamos. O sea, eran años de hacer cosas de cierta manera, pero la empresa tuvo la agilidad, como muchos de ustedes, en hacerlo. Me recuerdo pre-pandemia, nosotros operamos en diferentes partes del mundo, hacíamos una llamada de un video conference con los líderes de la operación de Europa, los líderes de México y uno que otro, y pues habían gente de tecnología en todos los lugares y la dirección IP para no sé qué, no sé cuánto, y no te oigo, o sea, era un relajo. Y de un día para otro, ya todos estamos trabajando con Zoom, esta tecnología que estamos usando en esta llamada, o Teams. Nosotros, ya causado por la transformación digital, usábamos Microsoft Teams, o lo teníamos como parte del suite de 365, y nadie lo usaba, nadie. Y de verdad, cuando digo nadie, cuando empezó la pandemia nos fuimos todos a Zoom y finalmente regresamos a Teams, que ya era gratis, está dentro, bueno, no gratis, pero está dentro de nuestro paquete, y la agilidad de la empresa de usarlo era fantástica. Entonces, eso hoy en día, como lo vivimos y ya está en el pasado, no nos damos cuenta de ese gran cambio. El tema de trabajar ágil lo pudimos apalancar en este proceso de una manera instantánea. De nuestros equipos directivos, pues la verdad que la perspectiva era tan complicada. Nosotros en marzo del 2020 nos cerraron nuestras plantas de cemento en Panamá y afuera de Bogotá, ¿no? Y parecía que iban a empezar a cerrar en diferentes partes del mundo, y para nosotros pues el cemento es la médula de nuestra actividad, y empezamos a hacer proyecciones de qué podría ser el impacto y cómo hacemos unos escenarios para hacer planeación de escenario. Y la verdad que, o sea, con 50% de nuestro volumen o nuestro producto parado, o sea, lo que se estaba estimando, era casi inoperable. Y empezamos a trabajar con el equipo directivo como si fuera un Scrum Team, o sea, de reuniones rápidas, reuniones donde hay una conexión entre una junta y otra, donde los temas que limitan la capacidad de una decisión se atienden al principio de la junta, o sea, con los rituales que te pueden imaginar, y las juntas de la dirección general empezaron a ser sumamente productivas. En cada de esas juntas, pues había una agenda, y en cada elemento de la agenda era porque había un tema que estaba ocurriendo y se requería una decisión. Históricamente nuestras juntas directivas han sido más de informativas y han sido pues colaborativas, etcétera, pero el proceso de decisión mucho más lento. Por supuesto, la colaboración mejoró mucho. Yo les digo que la distancia entre el director general y la operación pues se convirtió en cero.
sea, teníamos temas, por ejemplo, el puerto de Los Ángeles, había problemas ahí de la operatividad de ese puerto y el equipo directivo y la gente de Los Ángeles y los abogados, todos en un Zoom, viéndolo todo y decidiendo qué hacer y cómo hacerlo y pum, 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 haciendo decisiones. O sea, temas comerciales con clientes, o sea, las barreras burocráticas se derrumbaron todas, ¿no? La adopción, como ya dijimos, y la última es que la pandemia pues también desconectó a una población grande de nuestros empleados de su oficina y de los beneficios que eran relacionados con la oficina. Tengo un colega a medir, Juan, que escribió un artículo en Expansión, creo que fue a principios de agosto de este año, y habló y enfatizó que el trabajo no es un dónde, es un qué, ¿no? No, it's about the work, not about where you work. Y nosotros pues ya hemos desconectado este tema de ubicación, permitiendo la contratación de personas para trabajar en actividades particulares que no viven en el local de su oficina. Entonces, bueno, y estos son logros. O sea, esto lo capturamos y el reto ahorita es cómo lo mantenemos. Entonces, y ahorita hablamos de eso. La segunda columna son aprendizajes que la verdad que no sabíamos que estábamos, pero hay que capturarlo. Entonces, la primera es la resiliencia de la empresa. O sea, vimos una resiliencia de nuestra empresa de manera global, que la verdad que no solo da gusto, pero te hace pensar cómo apalancamos más para ser más rápidos y ser un poco más agresivo en la evolución de la empresa en cuanto a oportunidades que vemos en el mundo o en las mismas geografías donde trabajamos. También vimos mucho más productividad, principalmente en la velocidad del trabajo, la velocidad de las decisiones y la amplitud de la participación de nuestros empleados en hacer las decisiones necesarias para la empresa. Entonces, eso lo hicimos en crisis y lo hicimos de una manera reactiva a lo que teníamos enfrente, pero también es algo muy especial y cualquier futuro que diseñamos no lo queremos perder. Y como última es este tema de la capacidad de la organización. Ya no es un tema local. Tengo colegas en Monterrey que están en el sistema educativo universitario y comentan que el tema de los profesores, particularmente para las universidades latinas, es un problema, ¿no? Porque quieres un profesor en el TEC o en la UDEM o lo que tú quieras, algún otro esquema aquí local, y pues no quieren mudarse para Monterrey. Pero ya hoy en día estás con toda la capacidad del mundo de tener un profesor viviendo donde sea que esté viviendo y que puede llevar un curso de especialización en tu universidad. O sea, se ha ido haciendo independiente a su local la capacidad organizacional. Pero también vimos riesgos, como ves en la derecha, el extremo de la derecha. El primero es el contrato humano que hay entre dos personas de tú me cuidas, yo te cuido, esta confianza, pues hay que mantenerla, ¿no? En un mundo donde no nos estamos viendo, no estamos celebrando cumpleaños juntos, no estamos hablando de temas personales, o sea, es un always on, ¿no? Y esos momentos informales son esos momentos críticos para construir confianza. El tema de cultura y de una cultura compartida, pues en este momento todavía la tenemos porque la mayoría de la gente pues son las que estaban previo a la pandemia, pero llegan empleados nuevos, llegan nuevos jefes y hay esa preocupación de mantener esa cultura. Hay un reto de innovación. La innovación
pues ocurre de muchas maneras, algunas veces más espontáneas que otras, pero lo que no es la innovación es una junta el lunes a las 9 de la mañana, hoy vamos a innovar el modelo comercial del 2022, o sea, así no funciona. Entonces, las juntas y la colaboración ha sido limitada para lograr eso. Y finalmente el onboarding de nuevos empleados. O sea, definitivamente se sienten muy solos, o sea, llegan, están en sus casas, no tienen esas relaciones personales, no está muy definido cómo cuidarlos y hemos tenido que atender este tema. Pero, continuando con la pandemia, ahorita viene, de ahí nace oportunidades, pero aún más, ¿no? Este tema de work is not a place, it's what you do, es algo pues que no tiene fin y les doy algunos ejemplos. O sea, nosotros ya por años operamos centros de servicios compartidos y particularmente para la parte transaccional financiera, la parte transaccional de la tesorería y otros procesos internos que tienen que consideramos que era transaccional. Entonces, tenemos un socio que es IBM para esos servicios compartidos, pero tenemos un centro en México, un centro en Estados Unidos, un centro en Checa y un centro en Bogotá. Y en adición de esos 4 centros regionales, en cada país hay un pequeño centro con recursos. ¿Pero por qué? Porque cada director o cada presidente de esas 4 regiones quiere sus financieros al lado de él y quiere que estén sus juntas de resultados y quiere que produzca los números y explique los números y esto y lo otro. Y bueno, pues, ¿por qué no hacemos un solo centro en Europa o un solo centro en Américas o un solo centro global? Pues no se puede por esa percepción de necesitar los recursos al lado. Pues fíjate que ya llevamos un año que no lo tienes al lado y vas a todo dar. Entonces, o sea, pues es una paradigma. En temas de servicio, service delivery, o sea, el service, ahorita está muy de moda estudiar el service delivery model de tu empresa. O sea, ¿cuánto me cuesta desde que el cliente tiene interés en comprar una tonelada de cemento, desde que pone el pedido, lo ayudo a hacer su especificación de qué producto quiere? Hay una planta que lo produce, la planta lo embarca a un centro de distribución, de ese centro de distribución le mandamos al cliente el producto, después hay el famoso quote to cash. Bueno, ese proceso está en prácticamente todas las etapas con un componente muy complejo de cercanía al cliente. Entonces, el negocio nuestro, y aquí, bueno, voy a compartir algunos secretos de la casa, así que por favor, me dice Ramiro que está grabando, voy a ver cómo lo hago, pero el negocio de concreto es un negocio muy dinámico. O sea, en un día típico para nosotros, el 30% de los pedidos de concreto se cambian. Y ese proceso se llama el despacho. Y se cambian por una multitud de razones. O sea, llovió, pues hoy no podemos colar concreto. Mucho tráfico, no llegó la olla llegó, pero el cliente todavía no había terminado su tema de cimentación y no pudimos tirar el concreto, por la razón que tú quieras. Entonces, este proceso de despacho es un proceso local, ¿no? Y que está reaccionando a las contingencias del día. Bueno, ese es un servicio que jamás hemos podido centralizar, jamás, ni en México. Olvídate de en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene que estar cerca. Bueno, pues llevamos 1 año y medio con nuestros ejecutivos o nuestros empleados de despacho trabajando desde su casa con un software que lo permite conectarse a nuestro sistema y están todos remotos. Entonces, el Service Delivery Model, cuando le quitas el componente de tener que estar local, híjole, te abre una plétora de oportunidades. Y HR, que es un área que en el tema de automatización
va lento comparado con otras áreas, tiene un rol muy tradicional, que es el famoso Human Resources Business Partner, el HRBP. Y es el que está hablando con los empleados, el que ayuda con cambios de nómina o arreglar errores, o sea, tiene que contratar, entrevista, algunas veces tiene que operar una salida, o sea, pero es el que opera cerca. Ese es un rol que nunca hemos querido automatizar esos procesos porque consideramos que son críticos de la experiencia del cliente. Bueno, llevamos año y medio sin este rol de verdad operando, o sea, opera de una manera remota, ¿no? La administración de los empleados, muy manual. Ahorita, pues lo hemos estado haciendo obligadamente a las plataformas de tecnología digital. Reclutamiento, híjole, nosotros tenemos, no sé, en las empresas de ustedes, tenemos dos segmentos de empleados. O sea, tenemos muchos segmentos, pero en este contexto son dos. Le decimos el online audience y el offline audience. El online audience, pues son gente que tiene correo electrónico cemex.com y servicio celular inteligente, lo que tú quieras, y el offline no lo tiene. Y eso ese paradigma nos ha ido informando para programas que perseguimos con nuestra transformación digital y otros que no perseguimos por la percepción de la limitación de algunos segmentos a acceso al mundo digital. Y entonces, pues en este tema, ahorita por la pandemia, hemos tenido que buscar un proceso de reclutamiento de choferes de ollas revolvedoras, de nuestros camiones de concreto, digital. Y hoy en día estamos ya con una plataforma instalada y pues no declaro victoria todavía, pero en el mes de julio entraron los primeros 10 choferes ya que pasaron todos los esquemas de preparación, toda la capacitación de seguridad y están listos para operar ya solos. O sea, ya tuvieron un tiempo con un instructor al lado de ellos en la cabina y ya están operando. O sea, estamos reclutando choferes de concreto con esquemas digitales. O sea, no les puedo externar el impacto de eso. O sea, es un segmento crítico de la empresa, crítico de la eficiencia y rentabilidad de la empresa, y siempre ha sido un cuello de botella manual, de poco éxito y de poca evolución. Y ya lo estamos haciendo. Entonces, bueno, ¿cómo capturamos esto? Pues lo primero es hacer un cambio nosotros vemos al cliente y medimos la experiencia del cliente, el Customer Experience, y medimos el NPS del cliente. Bueno, hay que voltear y hacerlo eso para adentro. Y empezar a ver a nuestro empleado como un cliente y el empleado medir el eNPS, el Employee NPS, si quieres. Y empezar a entender cómo quiere el empleado interaccionar con nuestro sistema. Y nosotros hemos aplicado las mismas técnicas de entender nuestros empleados que usamos para entender nuestros clientes. Y hemos encontrado algunos puntos que, bueno, seguro dirías, ay, qué obvio, pero bueno, no tan obvio. La primera es que lo que más quieren nuestros empleados es caminos de carrera, career paths, ¿no? Y con la capacidad de ir aprendiendo las capacidades para hacer esos trabajos en ese career path mejor. Nuestro empleado quiere oportunidades de desarrollo para estar listos para roles en el futuro. Quiere accesar a nuestros directivos para tener conversaciones de coaching o mentoring, como quieras, pero para poder colaborar e ir mejorando sus perspectivas hacia el futuro. Quiere trabajar en equipos, ¿no? Y finalmente, y esto fue yo creo que lo más, el hallazgo de esto, de verdad lo que quieren es que la plataforma digital nos permite accesar a muchos de los recursos que hoy accesan de manera manual.
les digo también, otro tema en la casa, ¿no? Es cuando empezamos nuestra transformación digital de la experiencia del cliente, hubo dos transformaciones. La primera era, por supuesto, nuestros clientes, ¿no? Que empezaran a accesar digitalmente los servicios que antes venían a través de un vendedor. Pero la otra transformación, y mucho más compleja, fue transformar a nuestra propia fuerza comercial, que permitiera que el cliente creciera y aprovechara a ese proceso de interacción con Cemex sin ese vendedor de filtro. No saben cuánta gente, y hicimos focus groups, hicimos muchas maneras de tratar de entender la mejor manera de transformarnos. El vendedor que pensaba que su valor agregado al cliente era de siempre estar disponible para una llamada o siempre estar para servirlo y ayudarlo a navegar el laberinto que es Cemex. O sea, no pensaba que la manera mejor era eliminar el laberinto. Y pues nos pasa lo mismo con nuestros vendedores. Entonces, en el caso nuestro, pues empezamos a hacer benchmarking, nos gusta hacer benchmarking y vimos lo que es best in class y pues algunas cosas también relativamente intuitivas, pero buenos de mencionar. La primera es que hay que regresar el talent life cycle al centro del modelo de recursos humanos. O sea, RH se ha ido fragmentando en diferentes silos y especializaciones y además es difícil ver a recursos humanos en un proceso continuo. O sea, igual que en comerciales, quote to cash, en nuestro caso es hire to retire, pero deberá ver un proceso sencillo, flexible e integrado en la plataforma digital, que es el segundo punto. El tercer punto es las mejores empresas, sí, porque ya han instalado su proceso en una plataforma digital, están usando datos, ¿no? Para ayudarlos a hacer sus decisiones. Imagínate. El cuarto punto es que las mejores empresas tienen ya una manera estándar, una manera reproducible de atender el empleado y crear esa experiencia. Yo siempre le bromeo con nuestro director general que el employee experience de él es fantástica, porque cualquier cosa que tiene me llama, oye, resuélveme esto y se lo resuelvo al instante. Pero al otro lado del espectro, pues no. Entonces, hay muchas diferencias en la experiencia del cliente y la plataforma digital permite igualar eso. Y el último punto que vimos en las mejores empresas es que sus áreas de recursos humanos, la parte que operan es mucho más orientado a lo estratégico versus lo táctico. Híjole, ¿cómo nos jala la operación para quedarnos en temas tácticos y limita, ¿no? la posibilidad de pensar que es la realidad. A eso estamos, en pensar en cómo usamos el talento y cómo usamos las capacidades humanas para poder ejecutar la estrategia. Entonces, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero lo primero es empezar, al igual que ves el proceso del cliente, es ver tu proceso de hire to retire de una manera bien clara y orientado a procesos, conectar esos procesos en una plataforma y empezar a ver en tu área cómo esos procesos se pueden automatizar y cuál es la mejor práctica. Si puedes ver, y estos datos pues son generales, pero híjole, cómo se parecen a los de Cemex. Pueden ver que el reclutamiento y onboarding, mira para nosotros era totalmente manual. ¿No? Que estamos en proceso de transformación, donde las mejores prácticas ya, esos son procesos, una parte importante, la búsqueda, el onboarding, todos los papeles que se llenan, todos los temas que se hacen para arrancar un nuevo empleado, el proceso es sumamente automatizable. Nosotros hemos ido en un camino de automatizar time management, pero estamos lejos de las mejores prácticas. Bueno, cuando empiezas a ver todos estos procesos y todos estos silos o towers, como le decimos, puedes empezar a medirte y empezar a ver
un planteamiento de cómo proceder. El otro tema de automatización es que ya empiezan a abrirse posibilidades cuando vas armando tu planteamiento de atender los tres puntos más relevantes en una trayectoria, un journey de automatización. Es, pues bueno, qué tan feasible, o sea, cuál es la posibilidad de implementación, la probabilidad de una implementación exitosa, el costo, cuál es el impacto en costo y finalmente el riesgo. Y te permite ahorita tener diferentes participantes terceros, diferentes proveedores, si quieres, para automatizar tu punto a punto, donde puedes decir, mira, payroll y time management, workforce admin lo meto, pero leadership development y diferentes aspectos de talent management no lo meto, ¿no? Eso lo hago con nuestra gente. Entonces, permites hacer un proceso ad hoc de acuerdo a los retos de tu organización y las oportunidades que tienes para mejorar. El punto es que este ya es el tercer punto que quiero que se recuerden, que en estos procesos de automatización históricamente han sido procesos de arbitraje de costo de nómina. O sea, si tengo un empleado que trabaja en California y lo puedo reemplazar por un empleado que trabaja en la India, pues hay ese ahorro, aunque el trabajo sea exactamente el mismo. Y el gran cambio y las posibilidades que ha generado la pandemia es que por primera vez sí estamos rediseñando el modelo y estamos encontrando modelos transformativos que permiten desarrollar una experiencia del cliente superior y al mismo tiempo que el equipo de RH de la empresa estén enfocados en la estrategia, en temas de mucho más relevancia estratégico y mucho menos en los temas que tienen que ver con resolución de aspectos transaccionales. Y algunos ejemplos, o sea, el primero es el tema que ya tenemos instalado, es de las jornadas, ¿no? Ya tenemos específicas jornadas diseñadas. Las personas pueden alertar cuándo están, cuándo no están, y que rige la manera que empezamos a instalar una cultura de colaboración y de acceso en la empresa. El diseño de Spark, o sea, los dos pilares digitales de nuestra transformación es el primer, y aquí pues les comento marcas, pero no es mi propósito de promover alguna marca, pero nosotros usamos SuccessFactors de SAP como la plataforma de recursos humanos, y adentro de SuccessFactors está Employee Central, y estas dos permiten una automatización fantástica cuando estás viendo la digitalización del end-to-end solution. Bueno, y eso pues lo tienes que combinar con un digital workspace que para nosotros se llama Spark, es la marca y es nuestro espacio de colaboración, y arriba de ese espacio vive SuccessFactors. Y otros ejemplos, que es el Open Talent Market, ¿no? que ya digitalmente le estamos dando acceso a nuestros empleados a diferentes y emergentes expansiones de la empresa o oportunidades de la empresa donde hay un proceso de nominación para proyectos. O sea, estamos armando un equipo para la adquisición de unos activos en San Antonio, Texas, y nuestros empleados de la plataforma global pueden apuntarse. Todas estas cosas lo estamos pudiendo hacer ya por el inicio en esta digitalización de la plataforma. Entonces, como último, pues pues hay que hablar del tema del esquema de trabajo. He escuchado mucho de cómo vamos a volver o cómo estamos volviendo ya a las oficinas en esquemas híbridos o esquemas remotos, lo que quieras. Sin duda, si ves a la izquierda, la mayoría de las empresas
ya están estableciendo que van a ir híbridos. Hay algunas, principalmente las financieras, las que dicen que no, aquí 100% en la oficina y pues el que quiere, quiere, y el que no, pues que vaya para otro lado. O sea, manufactureras, de servicios, tecnología, la gran mayoría están hablando de hybrid. Y los 3 puntos más relevantes de por qué hybrid, la primera es por lo que hemos aprendido en la pandemia, es que hay una posibilidad importante de mejorar la productividad o la conectividad de los empleados hacia sus trabajos y hacia sus equipos. Hay un engagement muy superior que hemos vivido en estos momentos. Y sí estamos accesando a empleados de una manera más amplia y esto permite que lo continuemos a hacer de manera permanente. Queremos mantener esta productividad que nos hemos ganado, esta combinación de colaboración virtual y colaboración presencial. Y finalmente hay un beneficio costo, o sea, no quiero presumir, pero nada más en Monterrey, donde tenemos 3 oficinas grandes, en el 2020, pues el costo de operar esas 3 oficinas fue $1 millón menos versus en el 2019. Entonces, eso es sin rentas y sin desinversión de oficinas, o sea, nada más el costo operativo de las oficinas sí nos da una posibilidad muy grande. Sin embargo, hay algunos elementos que tenemos que resolver. No es tan sencillo como decir, bueno, nada más van a trabajar 3 días a la semana en la oficina y 2 en casa, o 3 en casa y 2 en la oficina. Sí tenemos que resolver varias cosas. La primera es el tema del where, ¿no? O sea, lo anclamos o no a una ubicación. O sea, eso ha sido toda una bronca en Apple, en este momento donde Apple quiere anclar a todo el mundo en Cupertino. O sea, pues claro, acaban de construir una oficina fantástica, preciosa y gigantesca, pero los empleados ya dicen, oye, ¿por qué tengo que estar en Cupertino? Yo estoy conectado, estoy trabajando, estamos con una productividad fantástica, pero yo quiero vivir en Miami, ¿no? Entonces, es un tema de combinar dónde estás con la colaboración. El segundo punto es las rutinas, ¿no? O sea, cuando vas a la oficina, queremos que estés, o sea, bueno, lo que buscaríamos es que vas para colaborar, para juntarte, para hacer un design thinking, para estar en la cafetería con tus colegas y pues renovando tus temas sociales. No queremos que regreses a sentarte en tu cubículo o tu oficina a hacer correos. Entonces, hay un tema de rituales y cómo establecemos nuevas rutinas. Y el último tema que está por resolverse, que yo creo que es el más complicado para resolver, es quién vuelve cuándo. O sea, por ejemplo, si yo quiero estar en la oficina, un esquema híbrido, lunes, jueves y viernes, por decir, ¿no? Y me apunto y ya tenemos todas unas herramientas para operar esto. Pues si estoy viendo el presupuesto, pues yo quiero ir el día que están los financieros. Pues quién sabe si el día que yo voy no van ellos, o el día que va el de finanzas no van los de desarrollo de presupuestos. Entonces, aquí estamos trabajando en un contexto nuevo para nosotros, o sea, de tratar de diseñar neighborhoods o diseñar grupos de gente que queremos que estén juntos cuando estén en la oficina y promover un aspecto que cuando estemos en la oficina estemos colaborando, que no estemos haciendo temas individuales. Entonces, es todo un rollo. La idea en este momento es volver de manera híbrida, de manera voluntaria y capturar datos de quién vuelve, qué días vuelve, cuáles equipos vuelven, cuáles equipos colaboran cuando vuelven, y eso esperemos que en el 2022 nos ayude a diseñar el esquema final. Entonces, bueno, en conclusión, la
pandemia ha apoyado a que RH se regrese, bueno, digo yo regrese, que se mantenga, hay que decir, como un área estratégico. Tenemos que estar retando mucho el separar estrategia de la táctica y ver cómo automatizamos lo que no es estratégico. Y automatizarlo no quiere decir mandarlo a la India, no quiere decir mandarlo a un chatbot, pero hay que buscar maneras donde la plataforma digital nos ayude a crear una experiencia de cliente constante. El tema del anclaje que hablamos al principio de la junta, o sea, tratar de decir que el normal era el 19, o sea, por ejemplo, alguna gente, bueno, estamos haciendo los presupuestos del 2021 o del 2022 y dice, bueno, ¿cuál fue el presupuesto del 19? Y como que seguimos medio anclado a ese 19 pre-pandemia como el normal, el bueno, y todo es una evolución de ese. Tenemos que soltar ese ancla y diseñar el nuevo normal sin conectarnos con ese pasado. El tema de process automation y de construir una experiencia del empleado fantástica depende de poder hacer todos nuestros procesos en un contexto de hire to retire. Mientras siguen siendo torres y que esas torres tengan una interconectividad baja, va a ser muy limitantes. Y finalmente, el foco, al igual que el área comercial, en la experiencia del cliente, nosotros es la experiencia del empleado, el WX, Workforce Experience, eso es lo que dicta y todo en nuestro área pues es un derivado del NPS de nuestros empleados, que se mide igualito que lo medimos con nuestros clientes. Y creemos que estamos poco a poco construyendo la plataforma de un modelo de recursos humanos sobre el cual vamos a construir los próximos 100 años. Entonces, bueno, creo que me pasé un poco, pero son temas que me divierten mucho. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta, encantado de atenderla. Muchas gracias, Alberto. De hecho, tenemos unas preguntas aquí. Déjame, te hago la primera. Dice aquí, hola, pregunta, perdón, Hugo Medina. ¿Qué hizo Recursos Humanos para provocar ese aumento de productividad y flexibilidad? Es la primera pregunta que hace. Ojalá que podría atribuirle ese crecimiento, productividad, recursos humanos. Más bien, lo que hizo recursos humanos es nos quitamos y tratamos de entender cuál era la fuente de esa productividad. Y la primera era el cambio de la naturaleza de nuestras juntas. Quisiera enfatizar lo malo que somos los humanos en ejecutando juntas, ¿no? Primero que nada, llegamos tarde y el café y todo. Bueno, pues con Zoom o con Teams, pues si la junta es a las 9, hay que llegar a las 9. No, a las 9:02 llegaste media hora tarde. Entonces, hubo todo un cambio de propósito de la junta y de la medición de la razón por la junta y la métrica si fue exitosa. O sea, si se llegó a una decisión sobre el cual se podía actuar. Y lo que hizo RH más bien es tratar de institucionalizar esta manera que empieza así con el equipo directivo y que empecemos a trabajar así en toda la organización. Perfecto. Te manda muchos saludos Pedro Borda y pregunta, ¿cómo ves el futuro de recursos humanos? ¿Estamos a la altura del futuro ya? Primero que nada, Pedro, Papucho, mi inspiración en recursos humanos. Yo considero que RH está viviendo un twilight, o sea, es un momento fantástico. La conexión con el director general ha sido crítica para navegar la pandemia y no solo eso, pero muchas de las posibilidades que les acabo de comentar de RH, pues la estamos viviendo en supply chain, la estamos viviendo en otros procesos financieros. Entonces, RH está en un momento de verdad
apoyando la transformación, la continuación de esta transformación de nuestras empresas. Y creo que el tema es no soltarlo, ¿no? O sea, ya estamos ahí en la fiesta, o sea, no, vamos a no ir a salirnos, ¿no? Entonces el reto es mantenerlo y creo que sí estamos a la altura. El reto va a ser a medida que pasa el tiempo de que continuemos igual nuestra evolución y crecimiento del rol y mientras nos permitimos volver a lo transaccional, pues ya quién sabe si terminamos en un tema muy pues RH tradicional, ¿no? Evitando broncas laborales y asegurando que todo el mundo le paguen a tiempo y bla, bla, bla. O sea, lo más aburrido que existe en RH son esas cosas. Entonces, es nuestro reto de RH eliminar ese ancla al 19 y el 18 y construir nuestro propio new normal sobre el cual vamos a crecer en el futuro. Pregunta Jorge Ortiz, una pregunta un poquito variada sobre el tema de la pandemia. ¿Crees que las oportunidades de empleo para profesionistas de la generación X ha dado un giro importante? Yo creo que, por ejemplo, nosotros estamos contratando de manera importante. Lo que sí estamos buscando ahorita, más que antes, es experiencia con el mundo digital, prácticamente para cualquier puesto. Nosotros, Ramiro, un rol que tú conoces muy bien, que es nuestro profesionista en desarrollo, que es es un Accelerated Management Development Program, que es, pues lo replicamos en todo el mundo. Varios cambios. El primer cambio es, pues, todos estos programas, mira, el de Management y el de Operations Management, estamos contratando 50-50 hombres y mujeres a fuerza y encontrando un talento fantástico, cuando tal vez en el pasado estamos un poco, tal vez con un bias inconsciente hacia la contratación de mujeres para la industria del cemento, tonto. Pero eso es un cambio. Y el otro cambio es, estamos buscando que estos PDs vivan adentro del área digital como un inicio de sus carreras en la empresa y aprendan user engagement, aprendan la utilización de herramientas digitales para el manejo de data y para que su contribución analítica a las decisiones y la contemplación sea mucho más evidente. Entonces, pues diría que si hay algún cambio estamos buscando esa cultura digital que permee en toda la organización. Sabes que, Alberto, yo recuerdo desde la filosofía que tenía Lorenzo Zambrano, el ingeniero, ¿no? Él siempre trató de enfocar en temas de tecnología y qué bueno que ya como empresa en general ya lo tienen, ¿no? Va. Pregunta Azul García, ¿cómo atienden el tema de pertenencia y socializando la empresa cuando las relaciones personales se han desgastado tanto por ser todo pues virtual o en video, ¿no? Mira, no tengo la respuesta a esa pregunta, excelente pregunta. Hemos estado tratando de promover diferentes tipos de juntas, no de trabajo. Hemos estado, les enseñé un programa que se llama Digital Citizenship, que es el proyecto de Digital Citizenship. También intenta a crear un balance digital en tu conectividad y no conectividad. Y la última es aumentar la conexión de nuestro director general hacia los diferentes grupos donde él normal no estaría cerca de esos grupos. Y no me refiero a un webcast de 15,000 personas, ¿no? Es una junta con el management team de California, una junta Sí. y hacer eso en diferentes niveles, pero ese acceso tiende a apoyar un poco el sentido de pertenencia, ¿no? Uh-huh. Lo que no resuelve es la parte social, ¿no? La parte social de la cultura eso es un tema por verse.
porque eso sí no lo vamos a poder resolver hasta que exista un proceso un poco más amplio de participación. Va. Alberto, ya estamos en tiempo. No sé si tengas un par de minutos más para responder unas preguntas. Sí, Si no, para enviártelas. Ok. Pregunta Jorge Ortiz. Haces mucha referencia al framework de Scrum y disciplinas ágiles. ¿Ves que será en el futuro una certificación necesaria en CEMEX? Nosotros ahorita tenemos una plataforma de educación que, pues, como muchos tienen, CEMEX University, que es una plataforma privada que vive adentro de un producto digital que se llama NovoEd. Y NovoEd lo conectamos a diferentes productos. Uno es Degreed, que nos da acceso a mucho contenido, o sea, hace como curación de contenidos. Y otra empresa que se llama Git Abstract, que no sé si la conocen, es fantástica, a ver si nos pagan, ¿no?, por promoverlos. Git Abstract te ayuda a resumir diferentes papeles, libros, publicaciones muy rápido. Y con esas fuentes hemos construido pues una currícula, ¿no? Una currícula general de management, una currícula de supply chain, una currícula de operaciones, una currícula comercial, una cosa, diferentes verticales en la empresa. Bueno, en la general hay cursos de digital transformation, ¿no? Y esos cursos, por ejemplo, hay un curso de design thinking, hay un curso de agile, hay un curso de específico de operar scrums, ¿no? Hay diferentes productos ahí, y dependiendo dónde estás en la organización, esos cursos son obligatorios. Claro. Y también dependiendo en dónde estás en la organización, el curso viene con un examen y lo pasas y tienes una certificación. Donde estamos ahorita avanzando en este tema es queremos crear una especie de matrícula, ¿no? Donde cada empleado lleva sus certificaciones o sus cursos exitosos en una especie de pasaporte, una especie de matrícula con él o ella a medida que va creciendo. Pero la pregunta original de Jorge es: absolutamente lo exigimos para algunos roles, y absolutamente para los roles relevantes hay un proceso de examinación para asegurarnos que el contenido está más o menos entendido, y vemos un futuro donde con mucho más posibilidades de educación y de desarrollo asíncrono que permite a la gente crecer más rápido en sus áreas. Excelente. Tenemos más preguntas, Alberto. Si quieres, lo que podemos hacer es que las podemos enviar para que las puedan responder. Y nos hacen también una última pregunta: si se va a poder compartir el material que nos presentaste. Híjole, sí, como decía Cantinflas, sí, pero no. Tengo que quitarle una parte que es nuestra, ¿no? Claro. O sea, aproveché ahí de datos de la organización, pero algunos de los puntos más generales con todo gusto te los comparto, Ramiro, y lo puedes hacer disponible a tu equipo. Alberto, te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. La verdad es que fue una excelente ponencia. Quisiéramos, obviamente, que en un futuro otra vez volvamos a colaborar. De parte de todo Minu, de parte de toda la audiencia, te agradecemos este tiempo que nos dedicaste, y ahora sí que vayamos trabajando. Al resto de la audiencia, muchas gracias por asistir. Invítenos a nosotros como Minu para que podamos presentarles también nuestro producto. Espero hayan disfrutado la plática de Alberto, y muchas gracias a toda la audiencia. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos.